día de hoy, dentro del programa de salud en la comunidad, nos acompaña el doctor Galo Gordillo, presentando el tema de dolores lumbares. Presentando el tema de dolores lumbares aquí dentro de tu programa de salud en la comunidad con la conducción de Cindy Zuquilanda. Tenemos algunas preguntas que van a enriquecer sobre todo la información que tú quieres que nosotros llevemos hacia tu comunidad y, por qué no, hacia la familia Lojana en general. Doctor, de acuerdo al tema de dolores lumbares, ¿nos podría explicar un poco acerca de qué son los dolores lumbares? Bueno, los dolores lumbares básicamente es cuando el paciente presenta una molestia en su región lumbar, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que la región lumbar es la región posterior del tronco que está comprendida entre la parte inferior de las costillas y el pliegue glúteo superior. Básicamente esa es la región lumbar. Los dolores lumbares tienen pues muchas causas, múltiples causas. Sí, dentro de las principales causas de los dolores lumbares encontramos aquellas personas que hacen actividades físicas muy bruscas, muy extenuantes, pacientes con afectaciones posturales, mala postura para sentarse, pacientes que están mucho tiempo en reposo, mucho tiempo encamados, pacientes que están encamados por periodos prolongados de tiempo, por ejemplo, pacientes hospitalizados en cuidados intensivos, luego presentan dolores lumbares por mucho encamamiento, por mucho reposo. La otra contraparte, pues, son las personas que hacen actividades físicas forzadas, trabajos de fuerza, ¿sí? Y que también pueden presentar dolores lumbares de forma general. Digamos, en este caso, dentro de los trabajos que nos está comentando, por ejemplo, podrían ser los trabajos de harta fuerza, me imagino, ¿verdad? Por ejemplo, los de maquinaria y ese tipo de cosas. Claro, los obreros de la construcción, personas que trabajan en áreas de bodegas, ¿sí? En áreas de bodegas que cargan elementos pesados, son los que más propensos a sufrir los dolores lumbares. Doctor, y también dentro de este tema tan importante que estamos tocando, ¿qué tipos de lumbares podemos encontrar? ¿Hay algunos en específico? Bueno, el dolor lumbar básicamente pues es un solo tipo el dolor lumbar. Lo que sí se lo podría de pronto clasificar de acuerdo a la causa del dolor. Entonces así podríamos decir que hay un dolor lumbar, por ejemplo, de origen discal, en una enfermedad de los discos intervertebrales, por ejemplo, en una hernia discal, en una infección de los discos intervertebrales o discitis, ¿sí? En un problema degenerativo de los discos intervertebrales. Entonces podríamos decir que es un dolor discal. Ahora podríamos decir que es un dolor facetario, un dolor de origen óseo, cuando el elemento afectado es las partes óseas de la columna vertebral, sea el cuerpo de la vértebra, las facetas, problemas artrósicos, tumores óseos en las vértebras, infecciones óseas de las vértebras. Podríamos decir que ya es de origen óseo. También podríamos decir que una clasificación podría ser los de tipo muscular. Pacientes con contracturas musculares, dolor en la musculatura paravertebral, podríamos decir que es un dolor lumbar de tipo muscular. Pacientes que tienen inestabilidad en la columna, ¿sí? O sea, problemas que la columna está inclinada, que las vértebras han sufrido un desplazamiento de una vértebra sobre otra, podríamos decir que es un dolor de tipo por inestabilidad vertebral. También podríamos tomar en cuenta dolores irradiados de otras partes del cuerpo. Por ejemplo, un dolor en la región sacra puede también manifestarse como un dolor lumbar. O en otros casos, ya fuera de la parte de la columna, también podemos pensar en dolores de tipo renal, por ejemplo. Dolores de tipo renal, cálculos renales, enfermedades del riñón, también podrían transmitirse en un dolor de tipo lumbar. Perfecto, doctor. También dentro de una pequeña encuesta que hicimos pues antes para poder dar a conocer las preguntas que la ciudadanía lojana en general quiere conocer, también dentro de ello hubo, por ejemplo, un caso de una mujer que nos decía que ella, digamos, siente rigidez al momento de pararse y posterior a ello
tiene un dolor en la pierna como no poderse parar derecho. Entonces, ¿usted cree que esto puede ser una causa o una afectación con la cual nosotros podamos decir que esa persona sí sufre de dolores lumbares? Claro, sí, efectivamente, si el dolor se inicia en la región lumbar, ¿sí? Y en este caso, esta paciente que le ha comentado a usted, el dolor se irradia hacia uno de sus miembros inferiores, ya estaríamos pensando o nos haría pensar que este dolor lumbar se acompaña de una lesión de los discos intervertebrales y de pronto lo que esta paciente tiene es lo que se conoce como una radiculopatía, que es por la compresión de las raíces nerviosas en la columna, muy común en las hernias discales, por ejemplo. Y eso es lo que hoy en día decimos sobre la hernia discal, ¿verdad? La hernia discal, correcto. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Y dentro de ello, ¿cómo saber si yo sufro o no de dolores lumbares? Bueno, ahí básicamente para uno saber si uno tiene un dolor lumbar, en primer lugar, pues el dolor tiene que estar en la región lumbar, el área que habíamos comentado hace un momento. Posterior, uno tomar en cuenta en qué momento es el dolor. Si es el dolor el momento que yo me pongo de pie, si el dolor es el momento que yo estoy haciendo alguna actividad física, si el momento que yo estoy descansando se presenta el dolor. Y si este dolor tiene relación con las actividades que yo he hecho posteriormente. Por ejemplo, si yo hice una actividad deportiva el fin de semana, ¿sí? Y el día lunes, el día martes, presento dolor en la región lumbar, pues yo podría ya decir que es un dolor de la región lumbar, un dolor de origen lumbar. Ahora, ¿qué se afectó, qué se lesionó? Ya necesitaría un poco más de análisis de un diagnóstico médico, ¿verdad? Sí, acudir a la consulta para que se le examine y poder decir, bueno, este dolor es simplemente una contractura muscular o se produce una afectación de los discos intervertebrales. Estimado doctor, y dentro del dolor lumbar, digamos, ¿cuántos días o cuántas semanas una persona podría tener ese dolor lumbar ahí? El dolor lumbar es una de las patologías que se vuelven crónicas con mucha frecuencia. Los pacientes presentan dolor lumbar por semanas, por meses, incluso por años. Un paciente puede presentar un dolor lumbar. ¿Sí? Si es que no se trata adecuadamente, si es que persiste la causa del dolor, una mala postura, ¿sí? Una actividad física, el exceso del peso. Todo esto puede acarrear un dolor lumbar que puede ser crónico. Yo he visto pacientes con dolores lumbares de muchos años, ¿sí? Y mientras más crónico, mientras más cronicidad tiene la afectación, más difícil el tratamiento. Perdón, doctor, por interrumpirle. Querida ciudadanía lojana, los esperamos después de un corte comercial para darle continuación a este tema tan específico sobre dolores lumbares. Así que quédate con nosotros aquí en tu programa de salud en la comunidad. ¿Quieres realizar tus proyectos, pero no cuentas con el capital disponible para hacerlo? Pues ve a Cato de Pastaza, que te brinda créditos de $50,000 de 3 hasta 6 meses de gracia. Cato de Pastaza siempre piensa en tu progreso. Y es así, queridos amigos, como estamos de vuelta en tu programa de salud en la comunidad, donde lo puedes ver mediante Perspectiva Digital, la nueva era de la información y, por qué no, también con su cobertura en la radio buenísima 94.5 FM. Bueno, doctor, retomando el tema de los dolores lumbares, algo importante también que se quiere tocar es esto acerca de la zona lumbar en la mujer. Claro, la zona lumbar en la mujer en realidad es la misma área, comprendida entre la parte inferior de las costillas y el pliegue glúteo superior. Ahora que en las mujeres sí hay causas propias de la mujer para el dolor lumbar. ¿Nos podría ayudar con esas causas, ya que es muy importante también conocerlas? Claro que sí. Bueno, una de las causas más comunes del dolor lumbar en las mujeres es durante el periodo menstrual, ¿sí? Que la paciente puede presentar dolores también en la región lumbar. Otra de las causas comunes de dolor lumbar en las mujeres es el periodo gestacional, puesto que hay el incremento del peso, obviamente, sí cambia la postura y se transmite también en dolores lumbares. A posterior también se puede presentar dolores lumbares de la región lumbar en las mujeres
que están en periodo de lactancia. Sí, ya que muchas de las veces, por falta de una instrucción, por falta de conocimiento, adoptan posturas inadecuadas el momento de dar el seno a Para los poder niños, dar de para lactar. ¿sí? Exacto. Entonces, esto lleva a dolores lumbares. A posterior, empieza el niño ya a ser marcado mucho tiempo, en brazos mucho tiempo los bebés, y esto también acarrea dolores lumbares. ¿Qué podríamos decir? Que estos dolores lumbares son propios de la mujer en realidad. Claro. Sí. Y también un tema muy importante y muy especial que también queremos tocar dentro de esta entrevista, porque las mujeres aquí también tienen voz. Queremos saber qué tan cierto es que los dolores lumbares también tienen que ver con lo emocional. Es muy cierto, es muy real. Los dolores lumbares tienen que ver mucho con lo emocional. Y no necesariamente en las mujeres, sí, puede haber una afectación emocional tanto en hombres como en mujeres, niños, adultos, ¿sí? Estos factores emocionales lo que llevan es a una contractura muscular. El paciente está muy tenso, la paciente está muy tensa, el trabajo, el estrés, el hogar, y este estrés produce contractura de los músculos paravertebrales, lo que se va a transmitir en un dolor de la región lumbar y de toda la columna, en realidad, desde la columna cervical hasta la columna lumbar va a haber dolor por una contractura muscular. Doctor, y también, ¿qué tan cierto es que dentro del sedentarismo también se producen este tipo de dolores? Es verdad, en las personas que son muy sedentarias, los dolores lumbares se causan porque se produce una atrofia de la musculatura paravertebral, una atrofia de la musculatura lumbar, abdominal, y eso se transmite a una inestabilidad de la columna, ¿sí? Y, consecuencia, va a presentar dolor. ¿Y qué recomendaciones tendría usted dentro de este tema tan importante que estamos tocando para poder dar unas recomendaciones a las personas sedentarias? Quizás poderlas animar a que hagan un poquito más de ejercicio o mantengan una dieta también equilibrada, no subir de peso, ya que conocemos también que el sedentarismo pues prácticamente hace que la persona también suba de peso, Claro, ¿verdad? es así. Aquí la sugerencia, obviamente, es que siempre hay que hacer una cierta actividad, ¿sí? Si uno no tiene la costumbre, no tiene el hábito de hacer una actividad física con frecuencia, también hay que tener cuidado, porque no porque se le invite al paciente a hacer una actividad física, también puede lesionarse, ¿sí? Si es que no hay la costumbre de hacerlo con frecuencia. Entonces esto tiene que ser poco a poco, paulatino, el incremento de la actividad física. El peso es súper importante, la disminución de peso. Es importante también, por ejemplo, en las personas que hacen trabajo de oficina, ¿sí? Hacer lo que se conoce las pausas activas. ¿Sí? Una persona que hace un trabajo de oficina, que está 8 horas sentadas detrás de un escritorio, van a tener dolor lumbar. Entonces, Perfecto. es importante cada periodo de tiempo, cada cierto tiempo, levantarse y hacer una pausa del trabajo, pero que sea de una actividad física, no necesariamente hacer ejercicios. El simple hecho de moverse dentro de su oficina, dentro de su área de trabajo, va a ayudar. Hasta incluso no hay excusas para las personas que practican el sedentarismo. Tiene que haber un poco más de salud, porque me imagino que también dentro de casa pueden hacer algún tipo de actividades o incluso hacer ejercicios que los puedan hacer, ya digamos que a veces la situación económica, quizás no puedan ir a un gimnasio o algo, pero también tenemos parques dentro de la ciudad de Loja que ustedes pueden utilizar para evitar este tipo de dolores lumbares. Doctor, su sugerencia está muy bienvenida. Espero que también ustedes en casa tomen otro tipo de vida, poder salir de su zona de confort, ¿verdad? Correcto. Poder hacer un poco más de ejercicio, también llevar una vida saludable y, ¿por qué no? Si usted padece de los síntomas que el doctor Galo Gordillo, como traumatólogo ortopedista, nos ha dado a conocer, si usted sabe que está dentro de esos síntomas, por favor, acuda a un diagnóstico médico, que esto creo que nos ayudará a controlar también el dolor lumbar, ¿verdad? Claro que sí. Perfecto. Doctor, también, ¿cuáles serían sus recomendaciones quizás para poder llevar una vida sin dolor lumbar? Volvemos a lo anterior, ¿sí? Para evitar los dolores lumbares, lo primero es una actividad física moderada, no extenuante, porque igual nos va a dar dolor lumbar.
el cuidado del peso, el control del peso, el cuidado en la postura, ¿sí? Una postura adecuada al sentarse, al trabajar, al levantar objetos pesados, una postura adecuada al momento de hacer ejercicio. Y si ya pues tenemos el dolor lumbar, un tratamiento adecuado, ¿sí? Que va desde mejorar la postura, mejorar la zona de trabajo donde uno va a trabajar, una estación de trabajo acorde, un escritorio a la altura adecuada, una silla a la altura adecuada. Luego ya viene lo que es el descanso, el reposo, medidas físicas que vienen a ser compresas, vienen a hacer de pronto masajes, algo de fisioterapia, de rehabilitación. También tenemos ya lo que es la parte de tratamiento farmacológico, tomar medicamentos, antiinflamatorios, analgésicos, relajantes musculares, para ayudar a mejorar, a desinflamar y a disminuir la contractura de la zona muscular, si es que la causa del dolor lumbar fuese por una contractura muscular. Muchas gracias, doctor. Quédense junto a nosotros en este tu programa de salud en la comunidad. Regresamos en un momento. Porque nuestros niños son importantes, volvemos también con este tema de dolores lumbares, donde vamos a conocer junto al estimado doctor Galo Gordillo cuáles serían los síntomas que podían presentar nuestros niños para poder saber nosotras como madres de familia, padres de familia en general, cómo saber si mi hijo, mi niño, tiene o no este problema de dolores lumbares. Doctor. Bueno, en los niños los dolores lumbares asimismo tienen muchas causas, ¿sí? Lo más común en el dolor lumbar, niños, adultos, mujeres, ¿sí? Es las contracturas musculares, ¿sí? Es lo más común, ¿sí? Actividades físicas, el niño que hace mucho deporte va a tener dolor lumbar. Pero acá hay algo importante también. En los niños, una de las causas principales del dolor lumbar es el sobrepeso. Sí, el sobrepeso tanto del niño o del niño que va cargando una mochila con muchos textos, con muchos libros a la escuela, al colegio, sí, va a tener dolor lumbar. Es importante en los niños también ver el tema de lo que es las deformidades de la columna vertebral, como puede ser la escoliosis. Hay varios tipos de escoliosis, en realidad. Hay escoliosis que pueden ir desde las posturales a escoliosis ya por deformidades vertebrales, que son un tema ya un poco más complejo de manejar y de abordar. Sí, pero básicamente en los niños es importante reconocer los dolores lumbares, si estos se acompañan de fiebre, se acompañan de baja de peso, de pérdida del apetito, muchos factores que pueden estar desencadenando el dolor lumbar en niños, que muchas de las veces lo pasamos por desapercibido o lo tomamos como que es algo muy leve, que ya le va a pasar al niño y que no es nada grave en realidad. Pero pueden ser lesiones también muy graves de la columna que pudiesen presentar. Perfecto, querido doctor, y dentro de los tratamientos para poder evitar o poder curar el dolor lumbar, dentro de estos tratamientos, ¿nos podría explicar algunos? Bueno, el tratamiento para el dolor lumbar, como ya lo indiqué hace un momento, el reposo, ¿sí? La medicación, los antiinflamatorios, los analgésicos, la fisioterapia también es importante para el manejo del dolor lumbar. Hay algo que hay que entender muchas de las veces, que el paciente se confunde, asocia dolor lumbar con hernia de la columna o hernia discal, y no es así. No siempre el dolor lumbar es consecuencia de una hernia discal. Es más, las hernias discales es la causa más pequeñita del dolor lumbar. El dolor lumbar tiene muchas otras causas en su mayoría que no son hernias discales. Perfecto. Sí. Doctor, y también una pequeña pregunta. Digamos, cuando hay algunas personas que sufren de dolores lumbares, por ejemplo, han habido pues algunos médicos que quizás recomiendan hacer natación. ¿Usted cómo nos puede explicar esto para que las personas también sepan de que si nos dicen que tenemos que nadar, ir a una piscina, nosotros saber qué hacer? El tema de la natación en los pacientes con dolores lumbares es un tema un poco polémico en realidad, porque con frecuencia al paciente se le dice, hay colegas que le dicen al paciente, ¿tiene dolor lumbar? Váyase a la piscina.
o el amigo, el vecino le dice, ándate a la piscina. ¿Sí? Y en realidad no es lo correcto decirle al paciente, váyase a la piscina nada más. No hay que decirle qué ir a hacer en la piscina. Es muy común, al paciente le dijeron, ándate a la piscina, y el paciente, ¿qué se fue a la piscina? A nadar. En la noche, en la tarde, el paciente está con más dolor que antes de haber sido a la piscina. Entonces aquí es la importancia, que al paciente que se lo manda a hacer piscina, o se lo manda a la piscina, se lo manda a hacer terapia de piscina, y él se le tiene que explicar qué es lo que tiene que hacer, que es una serie de ejercicios pasivos dentro del agua, o lo que se conoce como la hidrocinесiterapia, que es la terapia de la piscina en realidad. Perfecto. Doctor, también tenemos dentro de esta encuesta pues, que se ha hecho, también algunas personas nos han tocado el tema del encierro en pandemia. Posterior a ello, también queremos saber qué tan cierto es de que las vacunas de COVID puedan dar secuelas y produzcan esto también dolores lumbares. Bueno, no está comprobado que las vacunas causen dolor lumbar, ¿sí? Lo que sí se ha visto estadísticamente es que pacientes post-COVID presenten dolores lumbares, o pacientes que tenían un dolor lumbar muy sutil después del COVID, estos dolores lumbares se hayan incrementado. Y lo más común es ver que se acompañan de una radiculopatía, de una afectación, de un dolor de tipo neuropático. Entonces, esto sería una secuela que posterior a ello pasa el paciente al haberse enfermado de este virus, ¿verdad? Posterior al COVID, correcto, así es. Perfecto, doctor. Y usted como médico, ¿qué recomienda a aquellas personas que han sido pacientes post-COVID para poder remediar o curar esto de los dolores lumbares? Primero, la fisiatría, la rehabilitación, ¿sí? La rehabilitación, la terapia de piscina, pero no de forma no controlada, no, que se tiene que hacer ejercicios pasivos bajo el agua, ¿sí? Y la medicación, que básicamente al ser pacientes que tienen dolores de tipo neuropático, tenemos que asociar ciertos medicamentos neuromoduladores a los antiinflamatorios que el paciente tiene que tomar. Y como especialista usted dentro de esta carrera tan importante que nos ayuda a curar quizás muchas enfermedades o posterior a ello tener un control y un diagnóstico médico que pueda saber que la persona sufre o no dolores lumbares y pueda tener un tratamiento. Dentro del diagnóstico médico, mi pregunta es, ¿cuándo se recomienda una cirugía o no existen las cirugías dentro de esto? Sí, doctor. Sí, la cirugía es el tratamiento para los dolores lumbares que tienen una afectación o que la causa es una afectación, por ejemplo, una hernia discal muy grande que está comprimiendo las raíces nerviosas, que está comprimiendo la médula, tiene que ser resuelto de forma quirúrgica. Ojo, hay que tomar en cuenta que de los pacientes que tienen hernia discal, diagnosticada de hernia discal, el porcentaje de pacientes que necesitan cirugía es mínimo. Estamos hablando entre el 7 y el 5% de los pacientes que tienen una hernia discal van a necesitar cirugía. El resto de los pacientes que tienen hernia discal requieren simplemente de tratamientos farmacológicos, fisiátricos para resolver su problema. Ahora, ¿cuáles son otras causas de pacientes con dolores lumbares que necesitan cirugía? Pacientes con fracturas de la columna vertebral severas, ¿sí? Que van a necesitar una cirugía, obviamente porque tienen dolor lumbar y tienen una serie de complicaciones que puede producir la fractura. Pacientes con tumores tumores de la columna vertebral, pacientes con lesiones de los discos intervertebrales, pueden necesitar cirugía, pero el porcentaje es muy bajo. Perfecto, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado en esta hermosa entrevista dentro del programa de salud en la comunidad. Espero que ustedes hayan tomado en cuenta qué tan importante es saber si padecemos o no de un dolor lumbar. También recordemos que la base del éxito en la vida depende mucho de tu salud, que llevar un exterior radiante depende mucho del cuidado de la salud en tu interior. Soy Cindy Zuquilanda y nos vemos en la siguiente entrevista que será una maravilla. Por tu espacio de salud en la comunidad, mediante Perspectiva Digital y Radio Buenísima 94.5 FM. Muchas gracias, doctor. Gracias, amigo.